El motor económico de este país son las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo las llamadas MIPYMES. De esto platicamos el día de hoy. Muy buenas noches, soy Marilena Vega y es un gusto saludar a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marlene? Muy buenas noches. Comenzamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el retraso de la refinería Dos Bocas y reiteró que su construcción culminará en 3 años. La Concanaco dijo que es momento de establecer una ruta de confianza debido a que los cambios del inicio de gobierno generaron incertidumbre. El sector empresarial buscará preservar la paz y la estabilidad laboral con los estados a través de un pacto que será impulsado por el Consejo Coordinador Empresarial, así lo anunció Cana Cintra. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que Washington está trabajando en una solución que elimina aranceles al acero y al aluminio de Canadá y México. ¿Cómo van las cifras? ¿Qué tanto se emprende en territorio nacional? Vea lo que le preparamos. México tiene el segundo mejor entorno para emprender en Latinoamérica, solo por debajo de Argentina. De acuerdo con el Monitor Global de Emprendimiento 2018-2019 que elaboran el Babson College y la London Business School, nuestro país ocupa el lugar 23 de 54 naciones en el índice de contexto de emprendimiento nacional. El índice está compuesto de 12 variables, de las cuales las mejor calificadas para México son infraestructura pública, educación para el emprendimiento a nivel superior y las dinámicas del mercado interno. Otros aspectos evaluados son el financiamiento empresarial, el apoyo de las políticas gubernamentales y el marco legal. A pesar de estar bien posicionado en normas sociales y culturales, el fomento al emprendimiento en la educación básica es un pendiente de nuestro país que se suma a las recomendaciones de organizaciones internacionales como la OCDE. México es un país de emprendedores. Para hablar de las oportunidades que ofrece nuestro país en ese sentido, nos da mucho gusto recibir a Rolando Subirán. Él es especialista en desarrollo económico por la Universidad de Oxford y un gran emprendedor. ¿Cómo estás? Darío, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarme. Rolando, ¿cómo has visto el desarrollo del ecosistema para los emprendedores y cuáles son las expectativas que tenemos ante la llegada de un nuevo régimen que busca también impulsar este sector? Ya, la verdad, Darío, es que el ecosistema emprendedor en México no es algo nuevo. Sin embargo, ha llevado un proceso de maduración en el cual, si nos remontamos hace 20 años, todavía ni siquiera la palabra emprendedor existía en el colectivo imaginario de México. Se hablaba de la MIPYME, se hablaba del empresario, y hemos logrado en estos 15, 20 años transitar allá a hablar de emprendedores e innovación, y entender que las MIPYMES y los emprendedores son un motor que inciden en la productividad de un país y, por ende, detonan el desarrollo económico. Y si contemplamos que entre el 90 y el 95% de todas las unidades económicas de este país son emprendedores y MIPYMES, pues existe una gran importancia y afecta realmente el desarrollo económico de este país, ¿no? Con las nuevas reglas del gobierno, ¿dan oportunidades a la creación de nuevos negocios, nuevas empresas? ¿O esto va a seguir siendo un reto para muchos emprendedores? Mira, yo creo que hay que abordarlo desde una óptica de un proceso de reingeniería gubernamental. No todos los gobiernos tienen, o en su perspectiva macro, tienen el mismo objetivo, que es detonar el crecimiento económico, generar un bienestar tanto económico como social. Sin embargo, las herramientas o los mecanismos por los cuales implementan acciones para llevar a cabo estos procesos difieren entre administraciones. Esta administración está muy enfocada en detonar uno de los grandes retos, que es los mecanismos de acceso al financiamiento a base de la pirámide y a ciertos sectores en el escalamiento de sectores tradicionales. Sin embargo, pues el ecosistema emprendedor es bastante complejo, interdependiente, y se podría partir en 3: el ecosistema de base de la pirámide, el ecosistema de base intermedio, de manufactura base, y el tercero, el emprendimiento y el ecosistema de alto impacto, que todos tienen distintas necesidades y por ende requieren, vamos a decirlo, trajes a la medida para poder atender sus necesidades. Entonces, lo que estamos viendo con esta nueva transición o como esta nueva reingeniería es ver que el INADEM, pues este instituto que ahora se cambia
y transita una nueva política gubernamental, pues estamos viendo este proceso de maduración del ecosistema. Vamos a hablar, antes hablaba de subsidio, sin embargo el subsidio es un recurso al final del día finito, es un recurso que se termina, se puede otorgar solo a una persona, y ahora tenemos que empezar a ver lo que otros ecosistemas han hecho, es transitar y ver de qué manera otorgar mecanismos sustentables, financieramente hablando, podría ser como el smart money, para poder generar mecanismos que no únicamente beneficien a uno, sino que se puedan reutilizar y sean sustentables en una política de emprendimiento integral para el país. Entonces, son de los grandes retos que estamos viendo esta reconfiguración, pero yo creo que vamos apuntando hacia ese camino, ¿no? ¿Qué es lo que alimenta y fortalece el emprendurismo en México? El hecho de que cada vez hay más jóvenes que salen de las universidades y no necesariamente quieren emplearse en una compañía, un chip nuevo que están teniendo las nuevas generaciones, la irrupción de nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que está configurando el crecimiento del emprendedurismo en México? Mira, definitivamente el tema generacional es muy relevante, de gran relevancia. Yo no creo que a nivel México, a nivel global. De hecho, hay varias encuestas y estaba viendo unas cifras que apuntan que el 94% de las generaciones millenniales consideran que la educación para el emprendimiento es relevante, esencial, y es algo que requieren para sus desarrollos a futuro en sus próximas profesiones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la nueva generación ya busca ya no únicamente trabajar para alguien, sino que busca generar y agregar valor en distintos sectores. Y el emprendimiento es uno de estos mecanismos o una salida en la cual pueden generar y agregar valor. De hecho, lo podemos llevar todavía un punto más adelante. Ya las nuevas generaciones no únicamente buscan generar valor económico, sino buscan generar rentabilidad económica, rentabilidad o un impacto social y que tenga que ver con un balance de vida en el cual ellos puedan estructurar dentro de su propia, vamos a llamarla, ruta de crecimiento profesional y personal. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo, y yo creo que también viene muy alineado a la nueva coyuntura de la narrativa gubernamental, es que siempre se había considerado que el negocio por sí mismo es muy distinto a la política gubernamental o a la política social y estaba completamente divorciado. Y hoy vemos nuevas políticas a nivel internacional que dicen, no, el negocio no por ser negocio tiene que ser excluyente. El negocio puede ser incluyente, puede derramar de manera productiva tanto al sector económico como al sector social. De hecho, si vemos la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, tiene una nueva ruta de negocios que se llama, en inglés se llama Inclusive Business for Development, o de qué manera desarrollar negocios que sean incluyentes y que fomenten de esta manera el desarrollo. Entonces, ¿qué rubros o qué sectores serían los que tendrían mayor apetito en estos momentos? Mira, en el entorno global hay una gran discusión sobre cuáles fueron las grandes promesas de las Naciones Unidas en aquellos objetivos que se estructuraron para el milenio, que posteriormente se reconfiguraron en lo que son 17 objetivos para el desarrollo sustentable, a lo cual viene desde la equidad y la inclusión de género hasta la política responsable de medio ambiente, ¿no? Cubre todo el espectro de una política de desarrollo sustentable. Y en ese sentido estamos viendo que cada uno de estos sectores tiene verticales y tangentes en las cuales hay proyectos de emprendimiento que están sabiendo capitalizar esas cadenas de valor. Pero va más rumbo hacia la tecnología, sigue siendo los negocios tradicionales. ¿Dónde tienen más cabida estos chavos que están buscando y que quieren ser emprendedores por naturaleza o porque ya no les gusta estar dentro de una empresa? Vamos a ponerlo desde esta perspectiva. Desde una óptica discursiva de este maridaje entre el emprendimiento y la innovación, todo tiende a apuntar hacia las tecnologías como plataformas que habiliten procesos, proyectos y programas para agregar valor y generar valor económico, social o vamos a llamar cualquier otro tipo de valor agregado. Sin embargo, el emprendimiento tradicional sigue siendo el gran motor, de menos en México, que se puede asociar tanto a la base de la pirámide como a la cadena de manufactura intermedia. Si nos vamos al sector productivo de manufactura intermedia, pues estamos viendo, vamos a ver el sector automotriz, que es un sector que quizás no está asociado con emprendimiento. Pero si vemos que tenemos un armador automotriz que posteriormente tiene una cadena de Tier 1, Tier 2 y Tier 3, toda la cadena de servicios en las Tier 2 y en las Tier 3, todas son MIPYMES. Y todas son empresas que a lo mejor producen tornillos, a lo mejor hacen birlos, pero quizás su proceso en el cual incorporan algún proceso, un componente de innovación, los hacen ser más competitivos en un entorno no únicamente nacional, sino internacional. Aquí el gran reto es que todavía las MIPYMES mexicanas no están muy acostumbradas a exportar, todavía están muy concentradas en su mercado doméstico. Y es uno de los grandes retos, ¿no?
Tenemos una cifra de una encuesta nacional de competitividad de las MIPYMES, se llama ENAPROCE, que te dice que únicamente el 14% de todas las MIPYMES de México exportan y solo el 2% de ellas apuestan en la innovación. Son los grandes retos. Estos emprendedores, ¿a partir de qué edad más o menos empiezan a decantar, empiezan a tomar conciencia y a decidir que quieren ser emprendedores, que no quieren ser empleados? ¿Inmediatamente después de la salida de la escuela, de la universidad, o pasa un periodo en el cual están dentro de una organización empresarial y deciden salirse? ¿En qué momento se da esta decisión? Mira, yo creo que es un proceso de actitud más que un proceso que se construye dentro de la carrera o dentro de un proceso formativo de educación. Yo creo que eso es una chispa o es una inquietud que tiene la persona y se manifiesta, estés dentro de una corporación o fuera de una corporación. Dentro de la corporación se les llama coloquialmente en el rubro los intrapreneurs, o emprendedores dentro de corporaciones que hacen proyectos para el desarrollo de la corporación, y hay emprendedores que lo hacen fuera de las corporaciones. Yo lo que creo es que esta actitud empieza a manifestarse desde que uno es pequeño. Es un condicionante como de personalidad que viene muy asociado con esto. Tiene que ver con la capacidad de poder afrontar escenarios adversos y poder mitigar el riesgo de manera adecuada con un perfil, lo llamamos risk-taking, ¿no? Que toma o eres proclive a riesgos, pero que a su vez tienes las capacidades gerenciales para poder echar a volar un proyecto. Y ese es el gran reto en México también, ¿eh? Si vemos los 3 grandes retos de México que están muy bien identificados a lo largo del ecosistema es: no hay acceso al financiamiento para las etapas tempranas, para aquel que tiene que levantar ese capital semilla para echar a volar, todavía es un gran reto. Entonces recurren al famoso triple F, le decimos en inglés, Friends, Family and Fools, ¿no? Van con el amigo, con la prima, a recaudar tantito dinero. Les alcanza para echar a volar el producto, tienen una gran idea, pero se les acaba el capital de trabajo para echar a volar el escalamiento. Entonces, es una gran área de oportunidad donde incide esa famosa estadística que todo el mundo repite, que todas las empresas se mueren a los 2 años, ¿no? Gran área de oportunidad. Pues Rolando Subirán, especialista en desarrollo económico por la Universidad de Oxford, experto en emprendurismo. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche. Darío, muchas gracias. Mariana, te lo agradezco mucho. Muy buenas noches. Buenas noches. La falta de crédito y, por supuesto, la asesoría especializada sigue siendo 2 de las grandes dolencias para emprender en territorio nacional. Darío. Aunque hay una ventaja, que es el bono demográfico. Hay muchos jóvenes con ganas de emprender. Buenas noches, Mariana, ya nos vamos. Ya nos vamos, Darío Celis, muy buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles, 11:15 de la noche, aquí en Índice Económico por ADN 40.